secretario general de la Comunidad Andina, desde que fuera elegido allá por el 11 de enero de 2019 por los gobiernos de los Estados miembros de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es abogado del externado de la Universidad de Colombia, en gestión de entidades territoriales y estudios de diplomacia y relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también de Bogotá. Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad de La Sabana en Colombia y experto en telecomunicaciones. Además, tiene una dimensión política muy sobresaliente, habiendo sido concejal, diputado, representante a la Cámara y senador de la República de Colombia. Sin más, doctor Jorge Hernando Pedraza, tiene la palabra. Es un honor para nosotros contar con usted. Jorge, muchas gracias. Gracias por el saludo. Quiero expresar un saludo muy especial al expresidente Vinicio Cerezo, secretario general de SICA, a Alejandro de la Peña, mi colega, secretario general del ADI, a Alejandro Perotti de la Universidad Austral de Argentina, a todos los conferencistas y desde luego expresarle gratitud a la Universidad de Australia y a la Universidad de La Coruña por esta invitación importante a efecto de hacer estas reflexiones tan pertinentes y oportunas en estos días en que la humanidad vive un escenario inédito, distinto, para el cual nunca habíamos estado preparados. Nosotros como Comunidad Andina, que nacimos hace 51 años y que integramos a toda la ciudadanía boliviana, colombiana, ecuatoriana y peruana, somos 111 millones de ciudadanos andinos. Somos un organismo hoy dinámico, sólido, un organismo muy integrado, incluso moderno, listo, eficaz, con resultados para los ciudadanos, porque ese es el mandato fundacional que nuestros integradores hace 51 años determinaron. Tenemos una normativa supranacional de obligatorio cumplimiento que hoy está representada en 862 decisiones, una zona de libre comercio, de cero aranceles, parte de los derechos ciudadanos. No necesitamos visa ni pasaporte para movernos dentro de nuestros territorios de 4 millones de kilómetros cuadrados. En fin, acabamos antes de ayer entró en vigencia una norma importantísima que es el desmonto de los lesivos costos de roaming para que en adelante, cuando se haga un desmonte gradual y a partir del año 2022, todos los ciudadanos andinos puedan hacer uso del servicio de roaming internacional como si fuera una llamada local. Son avances importantes y esto lo que demuestra es la dinámica, la eficiencia y por supuesto el ritmo al que la hemos puesto desde mi llegada al lado de un equipo humano maravilloso, pero sobre todo contando con el apoyo de los jefes de Estado ratificado el pasado 8 de julio en la cumbre presidencial que se llevó a cabo en donde Colombia, en manos del presidente Iván Duque, asumió la presidencia pro tempore. Y esto lo que significa es también un apoyo a una gestión que hemos venido desarrollando en muchos frentes. Hoy la CAN exporta 116 mil millones de dólares al mundo entero y tenemos unas exportaciones intercomunitarias de cerca de 9 mil millones de dólares. Hemos contribuido al mejoramiento del Producto Interno Bruto en el 2.6% el año pasado, mucho mejor que registrado en los Estados Unidos, que es del 2.3%, o mucho mejor comparativamente que el de la Unión Europea, que es del 1.5%. En este tiempo hemos venido avanzando muchísimo, muchas normas, pero yo creo que vale la pena aquí hacer una reflexión sobre el título de esta conferencia, es la integración en los tiempos de la pandemia. Yo creo que el mundo va camino a un proceso de mayor regionalización, de mayor integración regional que globalizar, que integración global. Prueba de ello es que los requerimientos que se están dando son regionales y nosotros hemos venido preparando en medio de este escenario nuestro organismo para salirle adelante en varias circunstancias ante esta inédita circunstancia que por supuesto nos ha venido correspondiendo. En primer lugar, expresamos solidaridad a todas las medidas que nuestros jefes de Estado han aplicado para el manejo de la crisis. Por cierto que el COVID se convirtió en una política de Estado. Son los propios gobernantes, presidentes, jefes de Estado, primeros ministros, los que han en el mundo entero tenido que dedicarse a la mitigación y el control de los efectos de la pandemia para garantizar la salud pública de los ciudadanos y, por supuesto, evitar muertes producto del contagio. En segundo lugar, por supuesto, han tenido que concomitantemente crear un aparato económico que permita evitar esa caída estrepitosa y comenzar a hacer una reducción de los efectos negativos de la economía. Y desde luego ahí hemos estado nosotros concurriendo para crear unos elementos que nos permitan en una estrategia reconstruir y fortalecer
en una espiral ascendente lo que se llama la reconstrucción y el fortalecimiento del aparato económico productivo de nuestra región. Por eso hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, aprobamos una decisión para la facilitación del comercio intercomunitario, promoviendo la digitalización y los procedimientos, porque en esto lo que hicimos fue acelerar nuestra agenda digital andina para que los costos y los tiempos operacionales se reduzcan, los niveles de contacto. Establecimos unos protocolos a propósito con el ODIRSA de Centroamérica y el CBP del Cono Sur para 18 países de América Latina, 575 millones de habitantes, de ciudadanos, para el sector agropecuario, efecto de proteger, mientras la mayor parte, quizás 500 millones de ciudadanos estamos confinados, hay cerca de 70 u 80 millones trabajando en el sector agropecuario y toda la cadena alimentaria o alimenticia y todos los derivados y todo incluido el sistema de transportación para llevar a los centros de consumo. Esta medida además tiene que ver no solamente para proteger la salud de ellos y evitar el contagio, sino que también esta guía biosanitaria al final termina siendo, de seguridad, termina siendo una guía que genera también un mínimo de protección a lo que se llama la seguridad alimentaria. Estos elementos son fundamentales y estamos preparados para que en la pospandemia hagamos mayor uso del e-commerce, hagamos muchas más ruedas de negocios virtuales como la que vamos a hacer a finales de agosto en reemplazo de una presencial que teníamos previsto hacer en Guayaquil, Ecuador. Estamos trabajando mucho en insertar toda la innovación, la tecnología en nuestros procesos y naturalmente también alrededor de lo que se llaman las cadenas de valor regional para fortalecer todo nuestro comercio y crear condiciones que acompañados a una especie de propaganda en común que signifique consumir lo nuestro, nos permita comenzar a recuperar el aparato económico diezmado y tan golpeado de estos momentos. He planteado a los jefes de Estado 3 circunstancias que pueden ser ahora mismo importantes y como una alternativa determinante para estos tiempos también. La primera es que hagamos una actualización normativa para que este tema del seminario, la integración, sea más fuerte, sea mucho más comunicante, sea más eficaz y genere muchos más atractivos a la hora de pensar en la calidad de vida de los ciudadanos, como en nuestro caso, para lo que nosotros hemos creado. En segundo lugar, el diseño de unas estrategias para convertir a la CAN en una especie de despensa alimentaria del planeta, porque tenemos todas las condiciones, tierras exuberantes, tenemos la técnica agrícola, habrá que mejorar unos procesos, habrá que desde luego hacer mejor pedagogía. De hecho, estamos apoyando mucho las MIPYMES, que son para nosotros fundamentales, representan el 90% de nuestro empresariado y se generan el 60% del empleo, y en el sector agropecuario sí que son muy importantes. Sí que son muy importantes y termino significando que el último diseño de estrategia que hemos propuesto, además de esto es, y lo he propuesto, y aquí está Alejandro que me da testimonio, unos días antes de entrar en la movilidad por la pandemia, visité en Montevideo Alejandro, el Dinaladi, visité a Mercosur, para que hagamos un encuentro de los organismos de integración. América Latina es el continente que más organismos de integración tiene, a efecto de convocar una cumbre de organismos que podamos desde allí elaborar una estrategia conjunta post-pandemia que permita identificar esos comunes denominadores, reducir costos institucionales, probablemente evitar duplicidades misionales y funcionales y evitar un paralelismo. En fin, todo esto es parte de la bandeja de lo que nosotros hemos venido elaborando y quiero, por supuesto, dejarlo a consideración de ustedes y estar atento para responder las preguntas y las inquietudes en este momento en que la CAN se presenta de manera muy integral y muy consolidada, e incluso con la invitación que hemos hecho recientemente a que cuando las circunstancias se den, Venezuela pueda volver a ser parte integrante de la comunidad andina y recibir los beneficios perdidos cuando salió en el año 2006. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a armar las preguntas de la siguiente manera. Como todos ustedes saben, tienen un chat de preguntas. Vamos a las preguntas, cuando no estén dirigidas por la persona que pregunta a una persona en particular, vamos a distribuir nosotros y vamos a pedir que por favor a los expositores no más de 2 minutos por respuesta para tratar de sacarle jugo al espacio de debate. La primera pregunta que me toca presentar y también lo que vamos a hacer es tratar de distribuirla entre un académico y un representante institucional de un proceso de integración. La primera pregunta es un poco general, así que nos tomamos el atrevimiento con Jorge de reacomodarla y redireccionarla. No tiene un destinatario, pero nosotros vamos a dirigir al doctor Mario Villalobos del SICA y al doctor Ignacio Bartesay. Básicamente sería, ¿cuáles son los 2 elementos que la pandemia ha traído al proceso de integración que profundizan la integración
¿Y cuáles son aquellos 2 elementos que ustedes consideran que por culpa de la pandemia ha retrasado o puede llegar a retrasar la integración? Es decir, factores pro y factores contra la integración que ha provocado la pandemia. Tiene el uso de la palabra por sus 2 minutos el doctor Mario Villalobos. Sí, muchas gracias. En realidad, creo que la pandemia nos ha dado a todos muchas lecciones importantes. Pero algo que nosotros como sistema de la integración hemos visto es que el fortalecimiento de la coordinación intersectorial se ha visto fortalecido. El hecho de que no nos podamos desplazar, pero que de alguna manera podamos reunirnos a través de los medios electrónicos, ha vuelto muy cohesiva las relaciones de articulación, de coordinación entre todos los actores del sistema. Ese es un factor que para nosotros es sumamente importante, dada nuestra gran multidimensionalidad que atendemos en el marco del SICA, ¿no? Por el otro lado, y un poco refiriéndome a lo que fue el lanzamiento del plan de contingencia en marzo del presente año, lo importante fue que se lanzó a través de ese acuerdo entre todos los presidentes de la región, se lanzó un mensaje político de unidad, un mensaje que muestra una cohesión de bloque para poder enfrentar la crisis de la pandemia en toda la región. Sabemos que estos esfuerzos son complementarios a los que los estados están realizando. Sin embargo, eso nos coloca en una posición muy importante de unidad, de bloque, en la que a la comunidad internacional le decimos que como proceso de integración estamos unidos para enfrentar esa pandemia. Quiero sí señalar y hacer un par de precisiones mínimas, y es que en ese plan de contingencia, en el tema de la salud, estaba ya incluido lo que es la adquisición conjunta de medicamentos propios para combatir la pandemia, ¿no? Por un lado. Y por el otro, también habían acciones concretas para poder, desde el punto de vista de la migración, a través del organismo competente en el tema, de poder ir implementando las medidas de bioseguridad. Por el otro lado... Lobos, por favor, le pido que terminemos la respuesta. Si seguimos, ¿puede ser? Sí, por favor, claro. Por el otro lado, ¿qué nos puede afectar en algún momento? Sí, evidentemente, y lo decían los distinguidos panelistas previos, el tema de lo que es la visión del ciudadano, el nacionalismo, que peligrosamente en su momento puede ser hasta un chauvinismo, pero que creemos que con el trabajo, con las acciones que se están impulsando desde el SICA, vamos a poder avanzar en ir considerando o llevando el mensaje a la población que la integración es necesaria para poder enfrentar conjuntamente este problema. Gracias. Y un segundo factor. Doctor Villalobos, tenemos que cortar porque si no, no vamos a seguir con las próximas preguntas. Muchas gracias. Favor. Gracias. Ignacio. Bien. Ignacio Bartesagui. Perdón, soy bien breve, así recuperamos un minuto, no se preocupe. Yo, más que identificar dos componentes de los dos lados, diría que la tensión está, por un lado, en que la pandemia nos ha demostrado que no podemos solos. Evidentemente, es una agenda global muy compleja que individualmente los estados no pueden enfrentar. Y esto tiene que ver con la salud, que tiene que ver, obviamente, con los sistemas sanitarios, tiene que ver con los impactos vinculados con los confinamientos. O sea, esto es algo que lo superó ampliamente y superó a los países más desarrollados del mundo. Entonces, evidentemente, allí está un aprendizaje. Y el otro es la tensión de volver a políticas proteccionistas o nacionalistas. Estamos en esa tensión. Entonces, yo creo que vamos a tener que ver cómo articulamos para que esta tensión no nos paralice y podamos seguir enfrentando los grandes desafíos que tenemos.
una observación que hago es, ojo, que nuestra región, a través de sus diferentes procesos de integración, no ha podido alcanzar consensos mínimos en temas tan sencillos como definir los cargos importantes para organismos internacionales. Entonces, si no podemos hacer ni siquiera eso, ponernos de acuerdo con un candidato para el BID, para la OMC, para la FAO en su momento, para la OEA, ¿cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo para discutir los grandes temas de la agenda global? Yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar, porque esas son las tensiones que tenemos en los próximos años, ¿no? Muchísimas gracias, Ignacio. Continuamos con una pregunta que formula Felipe Friedman y que yo dirigiría, dado el contenido, al doctor Pedraza y al doctor Tremolada, porque ellos hablaron respectivamente de la despensa de alimentos en la región andina y de la PAC. Felipe Friedman dice lo siguiente, dice: no entiendo la necesidad de una PAC, una política agrícola común, cuando América Latina es exportadora de alimentos. En todo caso, se podría hablar de mayor eficiencia. No sé quién quiere intervenir primero, doctor Pedraza, quizá por orden. Muchas gracias. Muy brevemente, si nosotros no aprovechamos esta dificultad, además apelando a todos nuestros valores de raza, de tener tantas virtudes, incluso ancestrales, convertirnos en una oportunidad, no estamos haciendo nada. Aquí hay que no crear tampoco un dramatismo adicional y particularmente me refiero a que nosotros no podemos tampoco permitir que se califiquen, digamos, de manera igual o se pongan de sinónimo lo que es crisis con lo que son oportunidades. Creo que la CAN es hoy un organismo moderno y dispuesto y preparado para la pandemia y la pospandemia, y por eso hemos planteado que la seguridad alimentaria debe llevarnos a proponer que nosotros nos fortalezcamos en lo que somos virtuosos, porque tenemos tierras exuberantes en todos los pisos térmicos, tenemos la capacidad de exportar y darle al mundo comida, es decir, convertirnos en una despensa alimentaria del planeta. Hoy no podemos concurrir para competir con Corea en computadores, en hacer tecnología, ni con China en robótica, pero sí podemos nosotros llegar a ser un gran jugador del mundo con una economía organizada, potenciando muchísimo lo que tenemos, que es justamente lo que produce nuestra tierra, claro, con tecnología, claro, con apoyo, claro, con transformación digital, claro, con cumplimiento de normas fitosanitarias y sanitarias, para que desde luego le vendamos mucho más al mundo, más comida, y podamos tener mejoramiento de ingresos para darle mejor tranquilidad a nuestra gente y generar calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor Tremolada. Gracias, Jorge. ¿Por qué hablo de la necesidad de una política agrícola común? Fundamentalmente, el problema gira alrededor de lo siguiente. Más que socios, terminan siendo competidores en muchos mercados en temas agrícolas en los países latinoamericanos. Y eso pues, nos hace que sume la desconfianza y que no se favorezca la integración. Algo de lo que el profesor Castor Díaz hablaba, de cierto soberanismo frente a la integración que se va perdiendo progresivamente. Si por el contrario, de alguna manera, miramos quiénes tienen excedentes para mejorar o disminuir esos excedentes y mejorar la competitividad en precios en determinados mercados, quienes tienen ventajas preferenciales en determinados productos, y se orienta eso desde una perspectiva organizada, con una agricultura sostenible, jugando con eso de lo que bien llama el secretario Pedraza, despensa alimentaria, teniendo en cuenta nuestras tierras y la cantidad de tierras agrícolas cultivables, además, pues evidentemente vamos a ser mucho más competitivos y no vamos a estar erosionándonos entre nosotros. Solo les pongo dos ejemplos. Piensen en una Bolivia totalmente integrada en el Mercosur, en donde uno de sus primeros productos exportadores es la soya, con la competitividad argentina. Lo pongo en términos comunidad andina. Todos producen arroz, pero todos tenemos conflictos por el tema de arroz desde hace 15 años. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer mercados administrados de arroz. Y esto lo podemos ir conectando al café, al banano, a una cantidad de productos que hacen que tal. Entonces, ¿queremos ser más eficientes? Por supuesto, pero para eso tenemos que articularnos. Una política agrícola con precios justos en materia para los productores y los consumidores podría ser parte de esa solución.
Muchísimas gracias, Eric, gracias por la respuesta. Vamos con una pregunta y tengo un poco de temor de hacerla porque realmente es una pregunta, la hace Joel Coca, es una pregunta y el temor va a que es muy amplia en el sentido de que el tema es puntual, delicado, pero habilitaría todo un webinar. Así que le voy a pedir, por favor, suma precisión en los tiempos. La pregunta no está dirigida a nadie, pero vamos a dirigirnos nosotros primero al secretario general de la LADI y luego al doctor Operti. La pregunta dice, ¿qué importancia puede tener, o qué efectos puede tener el hecho de incluir a Venezuela en la integración latinoamericana, teniendo en cuenta y en consideración la crisis social, económica y política por la que atraviesa y a su vez su influencia en el propio proceso de integración de los cuales participa? Doctor de la Peña, tiene usted uso de la palabra por sus 2 minutos. Doctor de la Peña. Sí, está el micrófono silenciado. Gracias, muy amable por la pregunta. Bueno, Venezuela es miembro de la LADI. La LADI este año cumple 40 años, o sea que si tomamos en cuenta los 20 años adicionales de la LADI, que participó, pues es un miembro de siempre, ¿no? Hay después, como lo han tenido otros miembros, vaivenes en cuanto a su activismo o no dentro de la asociación. Pero precisamente el propio Tratado de Montevideo del 80 ha establecido en sus principios el que esa participación se puede dar, porque la LADI se ocupa de cuestiones económico-comerciales. No tenemos mandato, no tenemos instrumentos, no tenemos normas para lidiar con otro tipo de problemas, como sí lo tienen otros organismos, o incluso organismos subregionales o continentales. Nosotros no tenemos eso. Entonces, ahí se ha planteado un problema, como mencionaba Ignacio. Ha habido dificultades para poderse reunir regularmente, sobre todo en el transcurso del año pasado, lo cual ha ido en el mérito de la integración en su conjunto. Creo que es una situación que ojalá logremos superar, y cuando hablo logremos superar, hablo tanto de la asociación como de los países miembros, lo antes posible de manera satisfactoria, para que no interfiera innecesariamente en el proceso de integración. La integración va mucho más allá de lo que pueda estar sucediendo en un momento dado en un lugar determinado. Muchas gracias, señor secretario. Doctor Operti. Doctor Operti, estás sin... Sí. Ahora sí. Bueno, es una pregunta tan amplia como compleja. Compleja en el sentido de que toca aspectos que escapan estrictamente a lo que es el balance de la integración. Efectivamente hay mecanismos de integración que no contienen la cláusula democrática. Entre otros la LADI. La LADI admite diferentes sistemas económicos políticos, allí está Cuba, allí está Venezuela. Pero hay mecanismos de integración que hemos hecho de la cláusula democrática un principio dirimente. Es decir, queremos construir una integración basada en el respeto a los derechos humanos y en el respeto a las instituciones y en el respeto a la separación de poderes, en el respeto en suma a la democracia. Y esto no es intervención, esto es compromiso consensuado, aceptado, lúcido, racional, es decir, explicable. Por eso creo que mientras Venezuela, ella, por sí misma, el pueblo venezolano, la nación venezolana, no resuelva su interna
política, los mecanismos de integración que he mencionado, pueden perfectamente bien considerar que Venezuela no reúne esos requisitos. Esto es lo primero. Lo segundo, yo quiero salir al cruce de una afirmación que se hizo. Yo no identifico el robustecimiento del Estado y su papel central en esta crisis con el riesgo de un nacionalismo exacerbado que no tiene origen en el coronavirus, sino en la filosofía política del gobierno de turno de esos países. Hay que confundir lo que es una epidemia sobreviniente e imprevisible con lo que es la previsibilidad de una determinada tendencia populista o de tipo no democrático en sociedades de nuestra región. Seamos realistas. En nuestra región anidan sistemas, termino. En nuestra región anidan, conviven concesiones democráticas y concesiones autoritarias. El tema es si la integración debe lidiar con todas estas o debe de alguna manera marcar un cierto paso u orientación. Ese es un gran dilema. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Operti. De hecho, le tomo la palabra para conectar con dos de las preguntas que se formulan en el chat en conexión precisamente con esta cuestión. Van dirigidas respectivamente, aunque digo, sobre el mismo tema, a Ximena Bonilla y a Cástor Díaz Barrado. Mercedes Venturini dice: quisiera que Ximena Bonilla, desde su mirada académica, presente su visión en torno a las actuales reivindicaciones de las soberanías de los estados, ciertos nacionalismos que fueran mencionados. ¿Ve esto negativamente o considera que puede ser un desafío para fortalecer la integración? Algunos contraponen Estado-integración. ¿Cuál es su visión? Y en este sentido también, dirigido al doctor Cástor Díaz Barrado, Mercedes Venturini señala también: quisiera pedirle que profundice su mirada en torno a las actuales reivindicaciones de las soberanías estatales, porque lo mencionó como un factor negativo. ¿Considera que Estado e integración se contraponen? Vamos, si les parece, con el tiempo de los 2 minutos. En primer lugar, profesora Bonilla. Bueno, con relación al tema del nacionalismo, que es uno de los desafíos que tenemos nosotros a partir de este momento, desde el momento que se presentó pues el COVID-19 en nuestra región y lo que debemos actuar posterior, ¿verdad?, al post-COVID, pues definitivamente esto va a depender. Bueno, le robo la frase aquí al doctor Didier, ¿verdad?, que nos ha hablado de ese despertar de identidad regional. Definitivamente, si la ciudadanía centroamericana creemos y le apostamos a la integración, entonces nos vamos a alejar de ese nacionalismo. Entonces, debemos apostarle a ese fortalecimiento regional dentro de Centroamérica con ese despertar. Pero ¿qué nos despertaría? ¿Qué sería realmente lo que nos haría recapacitar y decir, esto realmente me compromete con esa integración centroamericana? Pues el apostarle a esta recomendación que damos desde el punto de vista de la academia, a no solo enfocarnos en la integración económica, sino que enfocarnos también en la integración de un verdadero desarrollo social de los países de la región. Entonces, con esto realmente podríamos convencer, dar ese gran paso a sentirnos parte, ¿verdad?, y formar esa identidad centroamericana que aún está pues en un proceso de construcción. No la tenemos fortalecida esa identidad centroamericana. Entonces, de esa forma evitaríamos lo que es el nacionalismo. Profesor Barrado. Sí, muchas gracias. Yo me atrevería a dar una opinión rotunda, en el sentido de que, efectivamente, yo creo que en el final del proceso, Estado e integración son dos términos que se contraponen. En el final del proceso. Es decir, el integracionista solamente tiene que utilizar al Estado como un medio para llegar a la integración. La integración solo se va a lograr a través de los Estados. Eso hay que... Pero tal y como entendemos al Estado hoy, el Estado tiene que desaparecer, tal y como lo entendemos, para que se produzca un pleno proceso de integración. Cuando al Estado le vaciemos de competencia, cuando se haya entregado toda la soberanía al proceso de integración, el proceso de integración se creará un superestado, una organización o un ente, que ya le llamaremos como tengamos que llamar, pero que ha vaciado de competencias absolutamente al Estado. Por tanto, el Estado es un instrumento para llegar a la integración. Y en relación con lo que decía el doctor Operti,
efectivamente, uno puede decir, claro, nosotros estamos con una serie de valores, porque, por ejemplo, la integración europea tiene el valor de la democracia y el valor de los derechos humanos, que son fundamentales. Pero es que los populismos, tanto de derechas como de izquierda, por ejemplo, en España tenemos populismo de derecha y populismo de izquierda, que precisamente han visto siempre con muy malos ojos la integración, nos quieren sacar del euro, nos quieren sacar de Europa, tanto la izquierda como la derecha. Esos populismos pueden llegar al poder a través de procesos democráticos, no nos engañemos. Es decir, si ahora mismo en Francia triunfara el partido de Le Pen, la posición de Francia en torno a la integración no sería la misma que la de Macron. Y si Alternativa para Alemania triunfa en Alemania, la posición de Alternativa para Alemania no será la misma que la que tiene el gobierno de Francia. Es decir, nosotros nos enfrentamos a ese problema, que se extiendan esos nacionalismos y populismos identitarios, porque claro, la gente se refugia en esa identidad. Yo digo, ¿por qué no nos refugiamos en una identidad que se va formando, como es la identidad de la integración? Uno puede tener identidad europea sin perder su identidad nacional, español, francés, griego, portugués, pero puede tener una identidad europea. A la integración yo creo que le falta un elemento. Tiene la económica, tiene la política, tiene la social, pero le falta el elemento psicológico. Tenemos que llevar a cabo una integración psicológica. El ciudadano tiene que sentirse integrado e identificado en el elemento identitario de la integración. Pero yo creo que el Estado es un instrumento que tenemos que utilizar progresivamente, paulatinamente, sin prisas, para llegar a la desaparición del Estado. Ese es el final, a mi juicio, de la integración. Muchas no gracias. dolerá a los que queremos también a nuestros estados, pero ese es el final de la integración, así lo veo. Muchas gracias, Castor. La verdad que les pedimos mil disculpas a los que nos han hecho preguntas. Tenemos 20 preguntas, obviamente no vamos a llegar porque tenemos que cerrar dentro de 8 minutos, así que trataremos de hacer 2 series más de preguntas muy cortitas. Esta va dirigida en este orden al secretario general de la Comunidad Andina y a Ignacio Bartesagui, y básicamente es cuál sería la mejor o las mejores pocas propuestas para poder apoyar a los pequeños y medianos empresarios de cara a los efectos que está dejando el COVID. Por favor, secretario general Pedraza, sus 2 minutos. Gracias, Alejandro. Claro, primero que todo, hay que darle herramientas a los MIPYMES, que en nuestro caso son la más valiosa estructura de nuestra economía. Son el 90% de nuestros empresarios. Representan el 60% del empleo en toda la región. Y a ellos hay que brindarles capacitación como lo estamos haciendo en 7 sesiones durante 3 meses, llevamos la tercera, para que ellos se acerquen al proceso exportador. Segundo, hay que protegerlos y, desde luego, buscar que haya unas preferencias en los gobiernos para que ellos tengan el estímulo de hacer la inversión en sus oficios de transformación manufacturera. Estas células fundamentales de nuestra economía resultan ser además las que mejor repercusión social van a tener, generan un tejido a lo largo y ancho de nuestra geografía. Y todo eso hay que acompañarlo con la transformación digital, es decir, poniéndoles al servicio lo mínimo que cada habitante, y es una experiencia que nos da esta pandemia, es que todos debíamos tener ya el acceso, lo que se llama técnicamente el acceso universal a la banda ancha, incluso certificado por constitución en algunos países ya como un servicio público esencial, como es el acceso al agua, a la electricidad, al agua potable, al servicio público de salud, de educación, de tal forma que dándole este instrumento pueden entrar en el uso de las tecnologías para que ellos puedan llegar a mercados virtuales, a compras y ventas directas, a acceder a productos de materias primas, a eliminar intermediación, a tener unos mejores valores agregados, a modernizar sus procesos, en fin, para que generen más competitividad. Creo que son herramientas fundamentales. Sin las tecnologías de la información y las comunicaciones, muy poco podríamos hacer si no les brindamos a nuestros MIPYMES y, por supuesto, al mediano y al gran empresario también, porque estamos hablando de hacer naturalmente una competitividad que implica que la transformación vaya en todo, como lo estamos haciendo desde la ya, como una agenda que venía funcionando desde antes y que hoy la hemos acelerado, pues, naturalmente por el tema del COVID. Y creo que con eso vamos a tener unos mejores conceptos de microempresarios, de pequeños empresarios que van a ser más competitivos y van a generar muchos más ingresos que redundan en calidad de vida. Muchas gracias, señor secretario. Ignacio, tu turno, por favor.
Ignacio. Ignacio Ortezagui. Alejandro, ¿me escuchás? Sí, Sí, ahora sí. Tuve un problema técnico, no llegué a escuchar la pregunta, discúlpame. Básicamente, ¿cuáles serían las mejores propuestas para apuntalar el trabajo de las medianas y pequeñas empresas de cara al efecto devastador que está teniendo el COVID? ¿Cuáles serían tus propuestas si estuvieras al frente de algún proceso de integración con poder de acción de fuego sobre este ámbito? Bueno, en particular yo diría que, por supuesto que primero hay que contener el impacto inicial que está teniendo en pymes, lo que tiene que ver el parate que se ha dado por los confinamientos que se han aplicado en las diferentes economías a nivel internacional. Pero las pymes van a tener que tener políticas especiales en lo que es financiamiento, en el tratamiento particular del empleo, porque hay un componente muy fuerte del empleo. Las pymes tienen, obviamente, una integración regional fuerte, y eso creo que también habría que trabajar un poco en identificar cómo hacemos para de una vez mejorar los niveles de comercio interregional que tenemos en la región. Yo creo que esto no está muy bien valorado, tampoco estamos avanzando bastante en el impacto que en las pymes va a tener la economía digital. Yo creo que este es un desafío que debemos introducir a la discusión de los organismos regionales. La verdad que hay algunos sectores que eso ya se está empezando a descubrir, algunos informes de CEPAL lo adelantan, pero no hay mucho todavía trabajado en este sentido. La robótica y la economía digital va a impactar muy fuerte en las pymes. Entonces yo creo que eso va a tener que trabajarse bastante también a nivel regional. Y lo otro que me parece que es fundamental y que es uno de los asuntos que han saltado más fuertemente en el marco de la pandemia, tiene que ver con el comercio electrónico y los servicios. Yo insisto que toda la región tiene una debilidad enorme en el comercio electrónico y enorme en los servicios, que es justamente donde las pymes tienen más oportunidades para desarrollarse. Yo diría que esa es una agenda que deberíamos profundizarla bastante en los próximos años. Muchísimas gracias, Ignacio. Como adelantaba antes Alejandro, es imposible, y pedimos disculpas por ello, que planteemos todas las cuestiones que han ido surgiendo de los más de 200 participantes que hemos tenido a lo largo de estas ya casi 2 horas de masterclass. Hay tiempo para una última pregunta, que es la que voy a formular, y luego ya pasamos lamentablemente al cierre. En particular, han surgido varias en relación o dirigidas al secretario general de la LADI, al doctor de la Peña. Por un lado, se señala que parece muy pertinente la idea de que la LADI juegue un rol mucho más relevante en la integración latinoamericana necesaria. Y se pregunta, ¿pero puede hacerlo? ¿Cómo se gestiona el apoyo necesario para que lo haga? Y esto se conecta con otra, hago 2 en una, dirigidas al doctor de la Peña, que indica, soy fanático, dice Carlos Prestaíno, soy fanático del Tratado de Montevideo de 1980 y de la LADI. ¿Qué podemos hacer para que ambos tengan mayor atracción al sector empresarial de los países miembros? Sí, muchas gracias. Bueno, empiezo por la segunda, y ese ha sido una de las preocupaciones constantes, el atraer la atención y la participación del sector empresarial a la ALADI. En tiempos de ALALC teníamos aquí alrededor de unos 700 empresarios durante el año que venían a negociar sectorialmente. En la LADI últimamente hemos estado trabajando un proyecto muy interesante que tiene que ver con convergencia y tiene que ver con el tratamiento del sector privado y que habría que aprovecharlo a futuro, y es el de los cosméticos. Los 4 cámaras o grupos empresariales, cámaras de cosméticos e industria del aseo, de los 4 miembros de la alianza, se pusieron de acuerdo para eliminar entre ellos una serie de barreras no arancelarias, etiquetado, llevaron eso a sus autoridades, para que son las que se ocupan del bien público, para que autorizaran o no modificar. Se pusieron de acuerdo y eso pasó a formar parte del acervo de la alianza. Después se fueron con los 4 cámaras de
industria de los cosméticos del Mercosur. Se pusieron de acuerdo entre empresarios. Pasaron a la etapa de consultar con los gobiernos autorización o no, opinión, etc. Va bien, eso va bien, y la idea es que una vez que estén reunidos los 8, ya no sea acervo o además del acervo Alianza o acervo Mercosur, sea acervo de la LAN. Con esto a lo que quiero llegar es que es fundamental contar con una alianza público-privada que genere ideas, que genere iniciativas, porque al final de cuentas todos estamos en el mismo barco. Y no podemos trabajar gobiernos por un lado, el sector empresarial por el otro. Tenemos que ponernos de acuerdo para el bien común, que es precisamente la integración. Muchísimas gracias, señor secretario general. Me corresponde cerrar simplemente con 2 ideas, un agradecimiento y un deseo. El agradecimiento es evidentemente para los panelistas por su amabilidad, por el honor de contar con ellos, robándoles el tiempo a sus múltiples quehaceres que, como habrán podido ver por sus currícula, son francamente muy, muy amplios. Ha sido de verdad un verdadero honor. Agradecimiento, desde luego, también a los más de 200, en algún momento sacaremos los datos exactos, pero los más de 200 participantes que ha habido a lo largo de estas, como digo, prácticamente 2 horas que hemos tenido y que han formulado tantas preguntas que ha sido imposible trasladarlas todas. El agradecimiento, por supuesto, también a la Universidad Austral por el apoyo técnico para poder llevar a cabo de forma tan eficiente esta masterclass y, por supuesto, también el agradecimiento a Alejandro Perotti por haber podido compartir conmigo durante durante estas semanas la organización de este webinar, de esta masterclass. Más de 200 personas comprometidas con la integración que me hacen conectar con el deseo con el que ya quiero cerrar, el deseo de que nos podamos volver a ver, pero que ya no sea virtualmente, que todo esto se pudiese trasladar a esos encuentros tradicionales, clásicos. Llámeme en este sentido purista, yo soy desde luego un amante de las tecnologías, pero no hay nada desde luego como el intercambio académico esencial que en algún momento sé que se va a poder producir, esperemos pronto que tarde. ¿Por qué? Porque este tipo de eventos son fundamentales para difundir la integración, para dar a conocer la integración. Entre nosotros seguramente la integración será más o menos conocida, pero a pie de calle no siempre es suficientemente conocida y eso ha penalizado mucho a los procesos de integración y eso ha penalizado mucho, desde luego, la consecución de logros que están en el potencial de ese acervo comunitario al que ahora también hacía referencia el secretario general y que ha estado en la atmósfera de todo el evento. Esa difusión y ese conocimiento que tienen que contribuir a lo que ya va a ser mi idea de concienciación, conectando con lo que decía Castro también en relación con lo que es una integración psicológica. Necesitamos que la integración permee o sea permeable a las mentes y yo creo que en este evento, y es lo que hemos querido conseguir el doctor Perotti y yo, o al menos intentar que se puedan sensibilizar los dos o desde los dos flancos. Uno es el flanco, desde luego, de los políticos, de los Estados miembros, de las organizaciones internacionales y por eso la representación institucional al más alto nivel de los representantes institucionales, que son quienes susurran al oído de los gobiernos, quienes pueden susurrarles la importancia de la integración, porque en definitiva, y como aquí se apuntaba, tanto en procesos de integración más desarrollados a nivel jurídico, institucional y competencial como en la Unión Europea, como en los de América Latina, donde todavía la dimensión presidencial sigue siendo muy fuerte, en definitiva, lo que importa, desgraciadamente, es la decisión política, la decisión del gobierno. Lo vimos ayer en la reunión que hasta altas horas, durante varios días, tuvo en Bruselas a los máximos representantes, es decir, al Consejo Europeo en ese pacto de reconstrucción y lo es en el día a día en la integración latinoamericana. Pero luego está la segunda dimensión, es la de susurrar, y eso ya es una labor más académica, susurrar a los oídos también de la sociedad civil. Y no solo de la sociedad civil, porque desde luego aquí somos un poco puente. Tenemos todos los días en nuestras aulas a cientos de estudiantes a los que estamos concienciando sobre la integración
pero también en ocasiones tenemos la oportunidad de poder susurrar a quienes toman decisiones políticas o a quienes susurran a quienes toman decisiones políticas. De ahí la importancia de este tipo de eventos y de ahí la importancia que se culminen también con ese proyecto que espero que salga adelante, que adelantaba el secretario general Pedraza, que le tendía la mano al secretario general de la Peña, con una cumbre de organismos. Aquí no tenemos tiempo para extendernos en esto, pero es evidente que yo creo que todos estamos de acuerdo en que la pandemia es una oportunidad fantástica para acelerar procesos. Y ojalá que la aceleración de uno de esos procesos sea la dinamización al más alto nivel. Yo creo que eso es posible y yo creo que estamos en las mejores manos para que así sea posible y desde luego la academia estará apoyando en que así sea. Sin más, muchas gracias a todos de nuevo, muchas gracias muy sinceramente y confiamos en que volvamos a encontrarnos muy pronto. Muchas gracias.